y paso la palabra a Carlos para que él siga con el estudio que hemos hecho sobre ese posible desarrollo a nivel de calle. Bueno, pues como muy bien ha explicado María Eugenia, nosotros lo que hicimos fue una simulación del despliegue de lo que podría suponer en nuestra ciudad el 5G, analizando, digamos, la demanda actual que hemos tenido durante los últimos años en nuestra ciudad. Rivas es una población de ya 100.000 habitantes, que sigue creciendo, pero es una ciudad más bien pequeña, no tiene la comparativa con Valencia, con Sevilla, pero es de los mayores términos medios de población que hay a nivel nacional en todo el territorio. Por lo tanto, quisimos hacer este estudio para saber el impacto real, y este estudio puede servir a muchos municipios a nivel de todo el territorio nacional. Lo hicimos con demanda de tráfico del año 2012 y hemos visto cómo se ha ido incrementando exponencialmente desde el año 2012 al 2018. Hemos utilizado las fuentes de la CNMC en la que es la parte del territorio nacional. Y hemos ido analizando para hacer una hipótesis, que en este gráfico aparece, cómo va a ir creciendo. De hecho, el 2017, que es la gráfica anterior, con los años anteriores, era un dato significativo. Podemos ver que entre el 2017 y el 2030 va a crecer muy exponencialmente. Se habla de aproximadamente de entre unas 10 veces más, ¿vale?, de lo que es el tráfico móvil en todo lo que es el territorio de Rivas. Por lo tanto, creemos, gracias a esta hipótesis de información, que se va, esto de ir cambiando a dos lados a la vez, se va a ir digamos, multiplicando por 10 lo que es el tráfico. Hemos hecho también una simulación de la parte de las small cell necesarias, sectores que estaban más saturados, interferencia, densidad de usuarios. Se ha hecho un estudio muy significativo sobre ello y estamos pilotando en modelos actualmente sobre el 4G, y que va a ser muy similar al desarrollo del 5G, haciendo pilotos de mimetización, como se pueden ver en la imagen, con farolas, utilizando el mobiliario urbano, sobre todo farolas, sustituir lámparas existentes y que quede perfectamente, digamos, mimetizado, que no tenga un impacto realmente en nuestra ciudad y que nuestros ciudadanos aparentemente puedan ver que el paisaje se queda prácticamente igual como estaba. En la imagen también de la izquierda se puede ver que además se pueden utilizar para otros servicios. En este caso, en el de la izquierda del todo, tiene la posibilidad incluso de recargar vehículos. La movilidad eléctrica, el tema es otra de las prioridades en nuestras ciudades, y una de las demandas que más nos reclaman los ciudadanos, aunque me adelanto un poco con el grupo de Jero, es dónde conectan sus vehículos para recargarlos. Pues podemos ver cómo podemos converger en infraestructuras para poder conseguir ambos sistemas. Otro de las partes que más nos preocupa es toda la parte de seguridad y salud. Ayer Cristina nos adelantó que se estaban haciendo trabajos muy intensivos para calmar a la población, dado que algunos de las ciudades ya están realizando algunos pilotos de 5G. Una de las mayores preocupaciones son la demanda ciudadanía en todo el tema de que estemos asegurando la seguridad de nuestros ciudadanos con el tema de con el tema de la radiación en estas nuevas frecuencias y esta nueva tecnología que garantice la seguridad a nuestros ciudadanos. Y, como comentamos anteriormente, garantizar esta cobertura en todo el territorio nacional. Nosotros lo que estamos trabajando muy activamente es que todos los operadores puedan desplegar, operadores neutros, operadores particulares, en todo el territorio nacional, pero, como muy bien ha dicho María Eugenia, de una forma ordenada, ¿vale?, que todos tengan capacidad y, sobre todo, segura y cobertura en todo lo que es el término 100% municipal. Para ello hemos trabajado o estamos desarrollando diferentes modelos de compartición de la parte de infraestructura, con operadores neutros, con operadores privados, y cómo el ayuntamiento
hace ese, digamos, enlace de compartición o de, digamos, de gestor de las infraestructuras que tengamos existentes para conseguir o facilitar de este modo toda la parte de despliegues. Habrá ciudades que tengan, en nuestro caso es un poco también bastante innovador, pues tenemos fibra óptica, de hecho ya la están utilizando diferentes operadores en nuestra ciudad desde el año 2006 y utilizan esa fibra óptica para su despliegue del 4G, para el 5G también lo van a utilizar. Pero hemos visto que en este caso, si se van a multiplicar por 10, según nuestro estudio, el número de small cell que tenemos actualmente en nuestra ciudad, pues vamos a tener una mayor demanda. Por lo tanto, el ayuntamiento se tiene que dotar de infraestructuras, tanto de infraestructuras, sino también de capacidad de poder gestionar esos accesos a todos los operadores que nos van a demandar cada vez más o canalizaciones o fibra óptica o la parte de adaptación de farolas o, digamos, emplazamiento de alumbrado público que podamos tener en la misma. Estamos trabajando también en cómo se va a regular esa parte. Van a llegar a nuestra ciudad, qué tasa o qué precio público se le va a aplicar para esa ocupación. Toda la parte, también la parte de la ocupación del mobiliario, del patrimonio, ahora también lo explicará muy bien Jordi, de quién va a ser el responsable de la infraestructura. Si sustituimos una farola y hay un problema y el alumbrado lo lleva una empresa diferente, ¿cómo vamos a gestionar o cómo vamos a, digamos, de algún modo normalizar este uso? El aumento de la parte de la fibra óptica, la parte energética. Uno de los grandes problemas también en todos los despliegues es la gestión de la energía. Son consumos bajos, pero al final a ellos les implica unos costes muy elevados pedir puntos de suministro si se van a multiplicar por 10 el número de emplazamientos que tenemos en nuestras ciudades, las canalizaciones existentes. Y luego, aparte, sumar toda esta parte de facturación de ese consumo energético, ¿vale?, que van a demandar de nuestras, digamos, infraestructuras que podamos tener desplegadas en las ciudades. Voy a pasar ya directamente a esta slide, Ramón, ¿vale?, porque si no, ¿vale?, porque es un poco extensa y tampoco me quiero extender mucho. Quiero explicar sobre todo lo más relevante, en el cual buscamos este medio técnico-económico de poder conseguir, de algún modo, aglutinar en un servicio que facilite rápidamente el despliegue en nuestras ciudades con un sistema también técnico-económico de viabilidad de la parte de las infraestructuras. Hemos hecho una simulación incluso con una parte de operación y de mantenimiento en la cual hemos hecho una estipulación de lo que puede ser un coste medio de utilización de fibra óptica, de un coste medio de parte energética y utilización en el caso de acometida o ducto que se pueda realizar en la ciudad. Pero al final, nosotros las administraciones acabamos atados bastante de pies y manos, porque al final hay muchas leyes que de hecho nos atañan a la hora de realizar todas estas actuaciones. Tenemos por un lado la ley de contratos del sector público. Si queremos poner a disposición estas infraestructuras no lo tenemos nada fácil, ¿vale?, porque entre unas leyes y otras se oponen directamente. O sea, si yo como facilitador quiero poner el despliegue de fibra óptica en alcalización y demás, me tengo que ir a la ley de contratos del sector público, pero la ley de telecomunicaciones me dice que no, que yo no puedo, digamos, hacer uso de licitación de esa parte, que es un mercado libre, que no está regulado y que una administración pública no puede hacer digamos, el uso de esta parte de infraestructura con la ley de contratos. También tenemos una ley de patrimonio de las administraciones públicas y un reglamento de bienes de las entidades locales. Por lo tanto, la situación es bastante complicada.